Buenos días, mi nombre es Albany Lugo y hoy voy a hablar acerca del forward. Inicialmente es importante determinar la razón de ser y los motivos por los que el forward se establece como instrumento financiero. Cuando una entidad se enfrenta al proceso de toma de decisiones, una de las variables que tienen un puesto fijo en dicho proceso es el riesgo. Este elemento, analizado desde el punto de vista financiero, se refiere a los posibles peligros que debe enfrentar la empresa en operaciones que piense realizar, como pérdidas en proyectos, bien sean de negociación o de inversión. Esto se debe a que el mercado es cambiante, de manera que es imposible fijar o garantizar la estabilidad de las tasas o del tipo de cambio. Entonces, debido al nivel de incertidumbre que rodea las operaciones y actividades que desarrollan las empresas en su día a día, se demostró la necesidad de implementar herramientas y estrategias que permitieran reducir dicha exposición a la inestabilidad y de esa manera mejorar la gestión de riesgo de las entidades. En vista de esta situación, surgen los derivados financieros. Estos se definen como instrumentos cuya función es ofrecer a las entidades cierto grado de protección contra los riesgos económicos y financieros comunes en las operaciones que realicen. Dentro de los derivados financieros se encuentra el forward. Forward puede ser definido como un compromiso o acuerdo que se da entre dos partes, bien puede ser entre dos entidades financieras o una institución financiera y un cliente. El objetivo fundamental de este derivado es salvaguardar o reducir de manera considerable los riesgos financieros. Dichos acuerdos son negociados en el mercado over the counter. Este término hace referencia a aquellas operaciones donde las partes negocian distintos contratos fuera de los mercados organizados. En pocas palabras, se puede decir que son mercados extrabursátiles o paralelos donde las grandes entidades realizan negociaciones. Entre las características que este instrumento financiero presenta tenemos: es un instrumento financiero derivado. Esto quiere decir que es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. Su finalidad es cubrir los riesgos del mercado. La negociación es llevada a cabo en mercados extrabursátiles, es decir, fuera de los mercados organizados. Es un convenio que se realiza entre dos entidades. Ambas partes están comprometidas a asumir el riesgo de la contraparte. No son contratos traspasables ni transferibles. Se trata de un contrato que se adapta de acuerdo con las necesidades requeridas de las partes que se encuentran involucradas. Esta herramienta puede ser usada para cubrir negociaciones de diversos activos, tales como divisas, tasas, hasta acciones. No es necesaria la inversión inicial, es decir, no es obligatoria, pero dependiendo del contrato, sí se podría llegar a solicitar algún tipo de garantía. Uso y funcionamiento del forward. Uso. El objetivo principal del forward es salvaguardar los intereses de la empresa o brindar algún tipo de protección sobre los bienes que las entidades ponen en exposición al realizar operaciones en el mercado. Es decir, se utilizan para garantizar cierto grado de resguardo contra los riesgos comunes que toda transacción en el mercado tiene. Este instrumento puede definirse como un tipo de seguro para las inversiones de las entidades. Funcionamiento. Inicialmente, el precio del contrato forward se pacta de acuerdo con el valor del activo derivado del subyacente, además de otros costos variables más los gastos de financiación. En pocas palabras, el precio del activo va en función de las características de cada contrato. Una vez determinado el precio, se procede a fijar entre las dos partes una fecha para realizar la transacción. Cada una de las partes cuenta con una responsabilidad, mientras que el comprador está comprometido a comprar, valga la redundancia, un activo bajo condiciones específicas y fijadas sobre precio y fecha. La parte que vende tiene la obligación de vender el activo bajo los términos acordados, es decir, el mismo precio y la misma fecha fijada y pactada anteriormente. Es un contrato que implica compromiso para ambas partes. Cabe destacar, en el momento de la negociación no ocurre nada más que eso. Luego, en la fecha determinada por las partes es que se procede a realizar la transacción. Y costos del forward. Para realizar el cálculo de un contrato forward, es necesario que se proyecte el precio del activo que se va a negociar a un periodo de tiempo futuro, es decir, que se requiere capitalizarlo a la fecha de vencimiento del contrato, o mejor dicho, a la fecha de la realización de la transacción. A dicha cantidad se le deberán restar los montos que se reciban hasta la fecha de vencimiento. Estos también deben estar proyectados. Para saber exactamente cómo realizar esto, se aplica la siguiente forma. Saludos, soy César Quintana y yo les voy a hablar sobre las modalidades de un contrato forward y los entes participantes del mismo. Existen tres tipos de modalidades diferentes en contratos forward. Estos son los que no generan utilidades, los que generan utilidades
y los que generan utilidades que se reinvierten. Los que no generan utilidades son todos aquellos que se basan principalmente en los costos unitarios, en este caso orientándolos a un valor bajo para adquisición, pero un valor más elevado para almacenamiento. Como por ejemplo tendríamos al petróleo, que cuando se busca comprarlo, siempre se trata de adquirirlo al precio más bajo posible. Sin embargo, una vez que se tiene cierta cantidad en nuestras reservas, su valor va a ser elevado. Los que generan utilidades. Estos son también conocidos por proveer rendimientos fijos o dividendos. En este tipo de contratos encontramos aquellos con opción sobre bonos o acciones. Por último, los que generan utilidades que se reinvierten. Esta es una clase de caso muy específica en la que ambos participantes realizan un acuerdo de un contrato forward dependiente de una tasa de mercado. Una vez que finaliza el plazo del acuerdo, se verifica el rendimiento que ha tenido esa tasa y en base a dicha evaluación, una de las partes tendrá que pagar una diferencia sobre el monto acordado inicialmente. Los contratos forward suelen utilizar mayormente esta última modalidad, ya que es más fácil regirse con esta para las operaciones sobre divisas, tomando en cuenta siempre que tanto comprador como vendedor deben estar dispuestos a realizar una negociación. Adicionalmente, existe otra modalidad llamada modalidad de liquidación, que no forma parte de estas tres iniciales debido a que solo se aplica una vez que ambas partes llegan al acuerdo. Una vez que han concretado todo y que se ven satisfechas sus necesidades, se evalúan dos alternativas diferentes para liquidar el contrato forward. La primera es la entrega física y la segunda se llama compensación. En la entrega física se realiza un intercambio físico, tal como indica su nombre, al vencimiento del contrato según las condiciones acordadas y por montos iguales a los de los activos subyacentes. En la compensación es un caso que se origina cuando se presentan diferencias entre el precio inicial y el precio referencial del mercado en el que está estipulado el contrato forward. Entes participantes de los contratos forward. En este tipo de contratos tenemos que los participantes son identificados durante las transacciones como comprador y vendedor, y estos pueden ser entidades financieras o no. Usualmente se dice que estos contratos solamente son recursos utilizados por grandes entidades. Sin embargo, en la mayoría de los países, el acceso a este tipo de recursos o herramientas está también al alcance de empresas medianas y pequeñas, así como también de algunas personas naturales. También es importante acotar que las entidades bancarias en su mayoría utilizan este tipo de acuerdos o acostumbran a realizarlos para compras y ventas, debido al poder económico que tienen para poder asumir los riesgos en caso de que su contraparte del acuerdo no pueda cumplir con las obligaciones. Esto les otorga una ventaja competitiva. Las ventajas que representa su uso. El contrato forward tiene un alto nivel de apalancamiento debido a que no se realiza un desembolso al principio para poder obtener el beneficio que se está contratando en el presente. Este tipo de contratos puede permitir que se reconozca el flujo de caja que se va a tener en el futuro. Otra ventaja es que al no existir una normativa o una institución que los regule, su tratamiento puede ser realizado de manera más sencilla, siempre y cuando se respeten las condiciones acordadas por las partes involucradas. El comprador de una divisa puede verse beneficiado cuando la fecha de pago es superior a la fecha en la que se cumple el contrato. Y por último, un vendedor de divisas puede asegurar la venta de estas en un tiempo determinado y a un costo acortado, pese a las circunstancias favorables o desfavorables del mercado al momento en el que se cumpla. A continuación le vamos a formular nuestro ejemplo de forward en materia de compraventa de divisas. El basamiento esencial del contrato de forward corresponde a una realización de una transacción con un precio pautado en el presente, pero que va a tener un cumplimiento en una fecha futura. En base a ello, establecemos el siguiente ejemplo. La empresaria María Salazar, con el objetivo de incrementar sus ahorros en divisas y tener un mayor control sobre su flujo de caja, desea comprar dólares dentro de 3 meses para proteger su patrimonio ante los índices inflacionarios de Venezuela. Por otra parte, se encuentra la repostera Carla Suárez, que está en la necesidad de cambiar dólares por bolívares con la motivación de que le resulta más factible vender las divisas al precio del dólar paralelo y comprar materia prima para su negocio en mayoristas que calculan la tasa en el dólar a función del Banco Central de Venezuela.
donde esta tasa regularmente es menor al precio de venta en el mercado de bienes y servicios. María Salazar, al enterarse a través de un estado de WhatsApp que Carla Suárez quería vender dólares y reconociendo que a Carla le gusta realizar sus transacciones mayormente en bolívares, le propone el acuerdo de comprarle los $20,000 dentro de 3 meses. De modo que ambas aceptan y el contrato forward se establece con relación a la venta de $20,000 a un precio de venta de 5 bolívares por unidad. María ha realizado un contrato forward por una posición larga y en el caso de Carla, en su posición de vendedora de las divisas, ha contraído un forward en posición corta. Posteriormente, al pasar los 3 meses, se concibe que el valor actual del dólar es de 7 bolívares. No obstante, por el contrato contraído, Carla se ve en la obligación de vender los $20,000 a un precio de 5 bolívares y María de comprarlos a ese valor. Ante tales circunstancias, María ha tenido una ganancia de 40,000 bolívares por el aumento que se ha sustraído en el precio del dólar frente al bolívar. En el caso de Carla, pues ha tenido una pérdida del mismo valor y María, al ser una empresaria con una larga trayectoria, estimaba que el mercado se movería hacia una devaluación del bolívar y por ende el contrato forward le fue bastante beneficioso. No obstante, Carla, pese a los resultados, se encuentra cómoda porque con los bolívares recibidos puede invertir nuevamente en la compra de los insumos para su negocio. Esto fue todo por nuestra exposición. Muchísimas gracias.